Usted dio un paso que va a dejar el Ejecutivo y se va a dedicar a la militancia política. ¿Usted cree que dentro del Frente Amplio otros deberían también dar este paso, dejar los cargos de gobierno y irse a la militancia política? Es un problema la respuesta. Yo creo que es fundamental fortalecer el Frente Amplio. Absolutamente, estoy convencido. Digo, y por eso doy este paso. Yo dejo el gobierno para venir a la fuerza política. Yo creo que es muy importante hoy para el Frente Amplio, pero para la política en general, fortalecer los partidos políticos. Fortalecer los partidos políticos. Y en el Frente en especial. Nosotros tuvimos, por una razón totalmente entendible, totalmente lógica, comprensible, una mirada centrada en el gobierno. Y está bien, y está muy bien, en los gobiernos departamentales en su momento y en el gobierno nacional después. Y creo que es importantísimo. Ahora, eso sin duda debilita a la estructura partidaria, debilita a la fuerza política. Y yo creo que hay que fortalecer la fuerza política. ¿Cómo fortalecerla? Bueno, tal vez, pero esto es una decisión personal y tiene que ver con los momentos históricos, en fin, tal vez volviendo algunos de nosotros a la fuerza política. Y lo otro es promoviendo cuadros en la fuerza política. Hay gente muy valiosa que no ocupa cargo de gobierno y que habría que promoverla en la conducción de la fuerza política. Y hay que formar y hay que abrir los espacios para la promoción de los cuadros. Hay que abrir los espacios. ¿Cómo va a manejar usted sus opiniones, lo que usted opina, con lo que opina la fuerza política? Eso es un problema, eso siempre es un problema. En todas las organizaciones es un problema. Me pasaban familiares, ¿no? Me pasaban familiares durante muchísimos años. Yo creo que ahí creo que hay que dar, uno cuando ocupa un cargo de conducción, representa al colectivo. Y en muchos casos va a haber que guardarse la opinión personal. No hay más remedio, hay que dar una fuerte discusión en la interna, pero cuando el colectivo toma una posición, y bueno, uno tendrá que tener la capacidad de representar al colectivo más allá de lo que uno piense, sin duda, sin duda. Eso tiene un lío, ¿no? Porque es la franqueza. O sea, cuando uno después lo escuchan en los medios, el problema es qué tanto uno es capaz de transmitir la convicción colectiva cuando uno no está de acuerdo. Pero hay que hacer el esfuerzo. Ahí hay un tema de franqueza. Quiero ver cómo se maneja, pero es un tema bien importante. Ahora, no tengo duda que cuando uno representa a un colectivo, representa al colectivo. Y sus opiniones personales pasan a segundo nivel. Los analistas políticos decían, Sereñi se pasó toda la presidencia del Frente Amplio intentando componer. Esa era su tarea central, componer y componer. Más o menos. A ver. Más o menos. Yo creo que sí, que efectivamente Sereñi era un gran componedor. Era un gran surcidor, ¿no? Y un gran articulador de los consensos. Ahora, eso es una tarea política fundamental. Nada despreciable, absolutamente fundamental. Entonces, por ese lado, creo que es relevante. Pero además, marcó agenda pública, incluso en la disidencia. Cuando Sereñi renuncia, por aquello de la reforma constitucional, o sea, el factor que define, pero él dejó marcada una senda muy clara en términos políticos. Y yo creo que actuó muy bien. Yo no le tengo miedo a eso. Hay una visión instalada de el bombero que sale a apagar incendios, ¿no? Que está permanentemente apagando incendios. Yo creo que, bueno, pero se puede leer así, pero se puede leer también como, no, efectivamente es una persona que busca los acuerdos. Acá hay un tema que es central y que es histórico y que es la historia misma del Frente Amplio, que es nuestra capacidad de articulación de las disidencias adentro de la izquierda. Somos la unidad de la izquierda, no somos la mera suma de sectores. Somos síntesis de la unidad de la izquierda, llevamos 45 años de vida, tenemos 3 gobiernos nacionales, tenemos un montón de gobiernos departamentales y eso lo hicimos en unidad. Y yo creo que eso está comprendido en el Frente, y no hay que tenerle miedo a que tenemos posicionamientos diferentes y que aparecen. Lo que tenemos es que levantar más y tener mucho más claro que nosotros somos la capacidad de síntesis política de esas distintas izquierdas que tenemos y que generamos una unidad superior que se llama Frente Amplio. Usted hace un rato decía, no, sin dar nombres, hay que formar un equipo que estará integrado con los sectores. A su criterio, ¿qué características tiene que tener el equipo de conducción?
lo primero tiene que tener una gran capacidad de equipo, y eso se hace en base a confianzas. Por eso son tan importantes las personas, ya no solo la pertenencia a un sector, ¿sí? Que es la persona en la que uno puede confiar, debatir, disentir, no pensando que hay una segunda intención atrás, que porque en realidad disiente porque quiere una segunda jugada o hay un tercer movimiento, ¿no? Es absolutamente central la conformación de equipo en términos de confianza. Hay criterios fundamentales para mí como la diversidad de género. O sea, no cerrarse a una estructura machista en la conducción. Y hago cuestión, esto no es políticamente correcto, esto es un mensaje político en serio y profundo que es igualdad, que es lo que define a la izquierda. Y ahí no hay ninguna chance de transacción. En algunos casos lo que necesito es experiencia, receptividad, conocimiento de la estructura del aparato, y en otros casos lo que quiero es innovación, gente más joven que nos aporte un poco más. En fin, son criterios que venimos manejando. Pero insisto, es gestáltico, ¿no? A mí, yo estoy mirando al equipo. Por eso estoy pensando en María, Juana y Lucía, porque creo que pueden funcionar juntos y realmente dialogarme y generarme los espacios de diálogo, ¿no? Es evidente que usted es parte del Ejecutivo y seguramente en relación con otros integrantes del Frente Amplio tiene más cercanía en las decisiones del gobierno. Y eso a la larga podría llegar a ser una dificultad. ¿En qué sentido? Usted ha dicho, bueno, el gobierno toma decisiones porque es el Poder Ejecutivo, aunque no coincida con la fuerza política, sí. y no se tiene que avenir a lo que diga la fuerza política. Este concepto es muy resistido dentro del Frente Amplio. En el Frente Amplio se quiere, o por lo menos en amplios sectores se quiere... Sí, hay gente que piensa hay gente que piensa legítimamente, está convencida que el Ejecutivo tiene que hacer lo que diga la fuerza política. Sí. Yo creo que hay un error de concepción. Hay un error de concepción de las funciones en la sociedad, de los gobiernos y de los partidos. Lo que no quiere decir que el partido no pretenda incidir sobre el gobierno. Por supuesto que sí. Y tiene que darle batalla. Pero claro que tiene que hacerlo. Y el gobierno tiene que escuchar a la fuerza política que lo sostiene políticamente. No tengo duda. Pero decide el gobierno y asume la responsabilidad como gobierno. Y la fuerza política asume las responsabilidades de discutir con el gobierno y de respaldar políticamente a su gobierno. Y cuando tenga que separarse, se tiene que separar. Pero eso es el juego de la democracia. Son las funciones distintas en la sociedad. Yo insisto, el gobierno no gobierna únicamente para los Frente Amplistas. El gran desafío para el Frente Amplio es ganar 2019. El gran desafío para el Frente Amplio es construir la sociedad del 2040, del 2050. Ese es el gran desafío. El gran desafío es ideológico, no es coyuntural. El gran desafío no es ganar elecciones, el gran desafío es construir una sociedad, en el caso de la izquierda, una sociedad de igualdad. La sociedad de los derechos. Ese es el gran desafío del Frente Amplio. Para eso, además, como medio, como instrumento, hay que ganar los gobiernos, hay que ganar las elecciones. Pero esos son medios para tener el poder suficiente para transformar la realidad en el sentido que uno cree que debe transformarse. Y además, y fundamental, una gran batalla cultural. Esto es casi gramsciano, ¿sí? Pero es la hegemonía cultural. Pero no es la hegemonía para arrastrar a todos, no, es construir los valores y los principios que uno entiende que deben regir a la sociedad. Son los valores de igualdad, de libertad, de solidaridad, sin duda. ¿Ya tiene escrito una agenda con la que quiere empezar a trabajar a partir de septiembre o todavía? Está escribiéndose la agenda, ¿no? Porque además eso requiere, uno no la escribe solo, por eso es tan importante y urgente entre comillas, pero urgente para mí conformar el equipo, porque en realidad, a ver, pensemos, ¿qué vamos a hacer en materia de programa y de formación? Bueno, yo quiero tener a la persona o a la persona responsable de programa y al equipo de programa, ¿sí? Y decir, bueno, vamos a sentarnos a pelotear un poquito algunas ideas que tenemos y qué sé yo. Bueno, ahora vamos a armar un proyecto y discutamos sobre un proyecto que establezca metas. ¿Cuánta gente vamos a formar en cuánto tiempo? ¿En qué la vamos a formar? ¿Se entiende? O sea, realmente planificar. Y eso se hace con los actores. No lo voy a hacer yo solo encerrado en el despacho. Por eso tengo cierta premura de conformar el equipo
justamente, si bien la agenda se viene escribiendo, creo que necesito ya rápidamente conformar el equipo para que pasar del borrador a un texto ya de proyecto propiamente. Respecto a lo que fue estrictamente la elección, ¿verdad? Donde yo lo escuché a usted decir, bueno, estuvimos más cerca de la ley, del alivio que de la alegría, porque bueno, en definitiva no fue como en el 2012, pero fueron 95.000 personas a votar, una cifra evidentemente nada despreciable por la fuerza política, pero cuando uno empieza a leer, los números, empieza a ver, y allí se nota una gran, como mucha fragmentación, ¿no? Yo pensaba, el expresidente José Mujica ha dicho, yo apoyaba a Conde, su fuerza política apoyó a Sánchez, el Partido Socialista se pronunció por usted, pero la gente, los socialistas, parte de ellos fueron a votar por Conde, es decir, han habido como cruces que da la impresión que va a ser necesario como, no sé, desde su punto de vista, discutir, componer. Todos votaron adentro del frente, ese es el primer dato, incluso los que votaron en blanco. Acá se ha hecho mucho caudal del importante número de votos en blanco. Es importante, no digo que no es mucho más importante, el voto blanco a presidencia no es mucho más importante que en 2012. Pero voy a esto, todos votaron al frente, nadie se sale del Frente Amplio. Vuelvo con el tema de la síntesis de la unidad más allá de los sectores. Sí, estos corrimientos están mostrando el no disciplinamiento incluso de los militantes, ya no solo de los electores, de los militantes con los sectores políticos a los que pertenecen. Y eso es un dato político que hay que tener en cuenta, sobre todo los sectores deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Yo insisto, yo no soy el actor de la suma de los sectores, yo soy presidente del Frente Amplio, presidente electo, pero voy a ser el presidente del Frente Amplio, no el presidente de los sectores. ¿Sí? El Frente Amplio es coalición de sectores y movimiento, las dos cosas simultáneamente e inescindiblemente. Yo tomo nota de estos no alineamientos de los sectores, creo que los sectores tienen que reflexionar, pero creo que hay que hacer una reflexión política más general, que es justamente esto, cuánto los sectores hoy están expresando incluso a sus militantes. Yo tengo la sensación, yo he hablado varias veces que estamos en un cambio de época, en la izquierda en especial, ¿sí? Y en la izquierda en Uruguay en especial, que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos. ¿Cuántos partidos políticos quedan en Uruguay hoy? Partidos políticos, ya no agrupaciones, movimientos, partidos políticos, muy pocos. Y ahí hay que reflexionar un poco más con los que saben de ciencia política y de teoría de la política. ¿Qué está pasando con los partidos? Y si es posible volver a la construcción de partidos, o si en realidad estamos asistiendo a otro tipo de movimiento. No quiero irme muy largo, obviamente una entrevista televisiva o una entrevista de este tipo, pero hay una tendencia en la izquierda a el movimentismo, a los movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, se miró con mucho afecto, con mucho cariño a el movimiento de los indignados en Europa, particularmente en España. El movimiento de indignados terminó en un partido político. O sea, la alternativa de construcción democrática sigue siendo la de los partidos políticos. Aun cuando uno tenga simpatía en cómo los movimientos avanzan en las conquistas sociales, ¿sí? Y me parece que ahí estamos, incluso de la izquierda a veces leemos mal o no prestamos suficiente atención a cómo se producen las transformaciones. Pensamos mucho en términos de movimiento, lo cual yo insisto, creo que está bien, pero la traducción política, ¿sí?, sigue siendo en los partidos políticos. O por lo menos me gustaría discutirlo, analizarlo. Cuando se analiza la relación entre los sectores, el Frente Amplio y el gobierno, bueno, el Frente Amplio está en el gobierno y eso hace un escenario de pronto diferente de lo que le ha pasado, por ejemplo, al presidente originario, que era Líber Seregni, y es que hay como concepciones diferentes de lo que debe ser el gobierno, y creo que ahí hay un gran problema. Usted no lo divisa así, es decir, a ver, cuando uno piensa cómo ve muchos sectores del Frente Amplio la política internacional y cómo la ve el Ejecutivo, si entendemos el Ejecutivo por, yo sé que es mucho más que el presidente y el canciller, pero digo, sí, pero es evidente que hay muchas diferencias. Cuando uno mira la política económica, existen muchas diferencias. A ver, pero cada uno de esos sectores tiene sus particularidades, ¿no? Hay
grupos, movimientos, organizaciones, personas adentro del Frente Amplio que no comparten la política exterior del Uruguay llevada adelante o representada, porque es propiamente representada, vista en la figura del canciller, sí, es cierto. Ahora, está bien, pero son grupos, algunos sectores. ¿Es la mayoría del Frente Amplio? Francamente no lo sé. Esas son las discusiones que tenemos que dar en términos programáticos dentro del Frente. En materia política económica, por supuesto, y ahí es más importante todavía, aunque está muy entrelazado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que el Frente Amplio no es una unidad ideológica. Es que nunca lo fue. Es que el proyecto final de sociedad de Juan Pablo Terra y de Arizmendi era distinto. Arizmendi en el año 71 reivindicaba la dictadura del proletariado, y lo digo en términos, en ningún sentido despectivo, ¿sí?, sino absolutamente descriptivo, y la socialización de los medios de producción. Y Juan Pablo Terra promovía la doctrina social de la Iglesia, y la Iglesia de Puebla o de Medellín. No hubo... Ahora, claro, mientras uno no ejerce la práctica de la ideología, ¿sí?, porque no es gobierno, esas diferencias no generan mayores ruidos. Ahora, cuando hay que gobernar en acuerdo, empiezan a emerger esas diferencias. Algunos quieren ir más rápido, otros no quieren ir tan rápido. Algunos son anticapitalistas y otros no son anticapitalistas. Y todo eso convive dentro del Frente Amplio. Eso convive dentro del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo no va a tener diferencias en materia política económica? Claro que tenemos diferencias en materia política económica. El tema es cómo llegamos a los puntos comunes de cuál es la política económica que tenemos que proponer como partido en nuestro programa de gobierno. Y luego debatir con quien sea gobierno, y en particular si es nuestro, dónde hacemos los énfasis. Gracias.